Punto de honor. Así hay que definir el empate 0-0 que sacó la selección peruana en su visita a Barranquilla ante Colombia, en un partido muy parejo donde el trámite estuvo lejos de lo que muchos imaginaban en la previa. El equipo de Oscar Ibáñez mostró orden, compromiso y sobre todo sencillez en su propuesta táctica. Como bien dicen, el fútbol es simple, los que lo complican son los técnicos y a veces los jugadores. Y esta vez Ibáñez decidió volver a lo básico, la línea de 4 en el fondo, dejando de lado los experimentos con carrileros, 2 centrales, 2 laterales, doble volante de contención, un interior, 2 extremos y un punta para formar así el tradicional 4-3-3. Sin adornos innecesarios, un sistema que en primer tiempo le dio fluidez, orden y una mejor lectura al partido. En la segunda mitad, eso sí, el equipo bajó el ritmo, aunque supo resistir con solvencia. Ahora, siendo sinceros, este punto no cambia mucho la tabla. Perú termina la fecha 15 con 11 puntos y se mantiene en la 9ª posición, todavía muy lejos del repechaje. Sin embargo, lo importante es que el empate no solo deja un resultado, deja sensaciones, deja la impresión de que el equipo puede aspirar a algo más, de que hay bases para construir una identidad con nuevas caras, y eso, quizás lo más rescatable, el tan ansiado cambio generacional empieza a asomarse, quizás no con jugadores tan jóvenes, pero con nuevos jugadores. Vimos en acción a Cesaringa, Eric Noriega y Oliver Sone, nombres nuevos que muestran atrevimiento, proyección y ganas de quedarse. Incluso Kenji Cabrera iba a ser titular antes de quedar descartado por lesión, una clara muestra de que la puerta ya está abierta para los jóvenes. Más que un empate, Perú ganó ilusión. Un buen resultado ante Ecuador aún podría mantenernos vivos en la pelea por un cupo al repechaje. Aunque las chances son mínimas, pero lo que sí nos deja este partido es un fuerte mensaje. El fútbol no necesita ser rebuscado. Jugado con orden, disciplina y roles claros puede ser efectivo. Solamente hay que ser básicos para que esto funcione. Sacar un punto en Barranquilla en ese calor y ante una selección como Colombia no es poca cosa, es un alivio anímico, una señal de que se puede competir. Ahora queda ver si este rendimiento puede repetirse o incluso mejorar. Esto es Rubén Podcast y en el video de hoy analizaremos el empate sin goles entre Colombia y Perú por la fecha 15 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Déjame tu like, suscríbete y activa la campanita. Y comenta si crees que este equipo todavía puede pelear por algo en estas eliminatorias. Comencemos. Nos vamos con 11 puntos, sí, pero también con una nueva identidad, con ganas de volver a soñar. Vamos al encuentro sin más preámbulos. En la previa, muchos veían a Perú como un equipo inferior, sin grandes nombres, sin estrellas europeas, con una base local y algunos jugadores ya entrado en años. Pero una vez más, la bicolor demostró por qué es uno de los equipos clásicos de la Conmebol, uno que puede plantarse con personalidad en cualquier estadio, incluso en el sofocante calor de Barranquilla. Perú salió al campo con la siguiente alineación: Pedro Galese en el arco, un partido correcto sin demasiadas exigencias para ser sinceros. El arquero colombiano Miers tuvo mucho más trabajo que nuestro guardameta. Galese cumplió, estuvo atento, pero no fue protagonista porque el equipo defendió bien y no le permitió a Colombia generar demasiado peligro. En la saga central, la dupla de Carlos Zambrano junto a Renzo Garcés, ambos de Alianza Lima, tuvo una actuación regular a buena. Cumplieron despejando cuando fue necesario, sin complicarse, aunque Garcés se ganó una amarilla muy temprano que lo condicionó con un poco de su rendimiento. Y hay que decirlo, casi comete un blooper grave al minuto 87. Cuando intentó retener un balón innecesariamente, Hamilton Campas se lo robó limpiamente. Y por suerte para Perú, Luis Javier Suárez terminó resbalándose cuando se perfilaba para el gol, un susto que pudo costar el partido. En los laterales, 2 puntos altos del equipo. Por la derecha, Luis Advíncula, que fue muy cuestionado en la previa, respondió con creces. Muchos pedían a Oliver Sone, pero el jugador de Boca demostró por qué sigue siendo el dueño de ese carril. No solo defendió y anticipó con seguridad, sino también que fue un generador de juego por su sector.
fue con salida constante y se asoció bien con los volantes en general. Por la izquierda, Marcos López también firmó un partido sólido, subiendo y bajando con criterio, se mostró aplicado tanto en defensa como en ataque, entendiendo cuándo proyectarse y cuándo debe cerrarse para apoyar a los centrales. El equilibrio que dio por ese sector fue clave para que Colombia no pudiera desbordar con facilidad. Una de las zonas con más dudas que se generaba en la previa era sin lugar a dudas la dupla de volantes de contención. Finalmente el técnico apostó por Renato Tapia y Pedro Aquino, dos jugadores con características similares pero que lograron complementarse bien en el terreno de juego. A pesar de que Tapia venía de descender con su club y Aquino prácticamente sin minutos en su club, ambos firmaron un partido de regular a bueno, cumpliendo la función principal, cortar la circulación del medio campo colombiano y cerrar los caminos hacia el área. Colombia suele ser un equipo dinámico en la medular, se vio contenido y neutralizado, y ese mérito recae sobre todo en la labor táctica y disciplina de estos dos mediocampistas, que lograron sostener el bloque defensivo y dar equilibrio al equipo. Edison Flores fue la sorpresa en la creación, y sí, porque lo de Edison Flores como volante creativo fue quizás algo que generó muchos comentarios en la previa. Muchos pensaban que esa posición iba a ser ocupada por Piero Quispe o Sergio Peña, e incluso se hablaba de un esquema sin un 10 definido, pero ante la baja por lesión de André Carrillo, el técnico optó por el Orejas y no desentonó. Flores fue el vínculo entre el medio y el ataque, participó activamente en las transiciones y tuvo la más clara del partido en el cierre del primer tiempo. Recibió un balón servido por Paolo Guerrero tras un rebote en el área y se enfrentó mano a mano con el arquero Miers. Su remate fue directo, pero el guardameta colombiano achicó bien con el muslo y evitó el gol. Fue la jugada más nítida del partido y Edison estuvo a centímetros de convertirse en el héroe nuevamente. Los extremos, algo de compromiso y sin brillo. Por los costados estuvo Andy Polo y Brian Reina. Fueron los encargados de abrir la cancha y acompañar a los laterales en el ataque. Si bien no brillaron en ataque, sí cumplieron una labor táctica muy valiosa, sobre todo en el primer tiempo. Se replegaron con intensidad, recuperaron balones y ayudaron a evitar las proyecciones colombianas. Su sacrificio fue evidente, aunque en ofensiva faltó algo más de chispa y desequilibrio, salvo un par de jugadas puntuales en las que se asociaron bien. Y Paolo Guerrero, el único punta, y en el ataque el nombre que siempre genera debate, Paolo Guerrero, hay que decirlo con claridad, no fue su partido. Bueno, hace mucho tiempo no lo es, no por falta de entrega, sino por las características mismas del encuentro. Perú necesitaba un delantero más veloz que pudiera ganar en el contragolpe y aprovechar los espacios a la espalda de la defensa cafetera. Guerrero no tiene ya ese ritmo ni explosión y se notó. Aún así tuvo un rol clave en la jugada más clara del primer tiempo, cuando habilitó inteligentemente a Flores con un toque de experiencia en el área. Fue su mejor intervención. Una mejora evidente, eso hay que decirlo. Más allá de los nombres, lo que más destaca es la sensación de evolución. Perú mostró una actitud muy distinta a la de los partidos anteriores, sobre todo en el primer tiempo. Se vio un equipo más ordenado, más compacto y con un semblante distinto. Desde el minuto 1 salió con otra energía. Al minuto 68, Luis Advíncula tuvo una muy buena oportunidad con un remate desde fuera del área tras un saque de esquina que pasó cerca del poste. Fue un aviso y luego, cerca del cierre del primer tiempo, llegó esa ya mencionada jugada clave entre Guerrero y Flores que pudo cambiar el partido. Colombia nunca logró establecer un dominio claro, y eso es mérito del orden táctico peruano, que volvió a lo básico, a ese 4-3-3 sin complicaciones, y supo adaptarse al calor y al rival. En el complemento, Perú bajó un poco el ritmo, pero nunca renunció al ataque. El equipo mantuvo el orden, la presión y buscó aprovechar los errores del rival. A los 68 minutos se generó otra ocasión importante. Una mala salida del arquero colombiano, producto de la presión peruana, terminó con el balón en los pies de Renato Tapia, quien se animó a rematar desde fuera del área. Lamentablemente, el árbitro se interpuso en una primera ocasión. Luego Tapia volvió a patear, pero ya le quitó precisión y sorpresa al disparo. Aún así, el remate pasó cerca del arco y dejó claro que Perú seguía con una actitud ofensiva sin encerrarse atrás.
Colombia, por su parte, intentaba pero no encontraba los caminos, no era nada claro. Y cuando parecía que el empate estaba ya firmado, sobre los 87 minutos llegó el gran susto para el equipo peruano. Renzo Garcés, de buen partido hasta entonces, cometió un error grave, quiso cubrir el balón en salida y Campás se lo robó limpiamente, dejando el equipo mal parado. El atacante cafetero lanzó un centro rasante y en el corazón del área apareció Luis Javier Suárez, solo, con todo para definir, pero el delantero colombiano, como si se le hubiera parecido el mismísimo Papa peruano, se resbaló y no pudo conectar. Fue un milagro, un suspiro de alivio que bien pudo haber significado la derrota para el último minuto. Y esto es un punto que vale mucho más de lo que parece, así que con ese susto en el cuerpo, pero con el deber cumplido, Perú se lleva un empate en Barranquilla, un estadio donde sumar siempre ha sido una hazaña complicada, y aunque en términos de tabla de posiciones, es cierto, no cambia mucho, seguimos novenos, ahora con 11 unidades y a una distancia importante del repechaje, este empate deja algo más importante, ilusión, sensaciones positivas y señales de mejora. Perú volvió a mostrar orden, actitud y sentido colectivo, volvió a un sistema con el que se siente mejor y apostó por nuevos nombres como Noriega, Inga y bueno, también Kenji Cabrera, que no pudo estar por lesión, pero sumó nombres del torneo local. Se dejó atrás la rigidez del esquema con carrileros y se está optando nuevamente por lo clásico, una línea de 4, un mediocampo con equilibrio y bandas comprometidas, sin inventos ni excesos en la táctica. Y ahora renace la esperanza. Con este punto Perú sigue vivo, aunque sea con un respirador. Sí, señores, estamos en UCI. Quedan 3 fechas más y estamos a 7 puntos del bendito repechaje. Y si bien el margen de error es nulo, este resultado en Barranquilla podría marcar un punto de inflexión anímico y futbolístico, ya que no se trata solo de clasificar o no, sino de reconstruir una identidad, darle rodaje a los jóvenes o a los nuevos integrantes y cerrar estas eliminatorias con dignidad o, por qué no, con la fe intacta. Y bueno, esto ha sido todo el video del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, además de dejar un comentario en la parte de abajo de cómo creen que quede el próximo partido de la selección peruana. Nos vemos en un próximo video.